Hola a todos. ¿Hace un poco de química? Vamos a continuar con el tema del enlace químico. Y lo hacemos hablando de la geometría molecular. Se trata de poder deducir la geometría que tienen las moléculas. La primera de las teorías que vamos a explicar es la llamada teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Los pares de electrones de la capa de valencia que rodean al átomo central se van a repeler entre sí. De tal forma que dos pares de electrones que forman enlace, dos pares de enlace, se repelen menos que lo que se repelen un par de enlace y un par de no enlace. Y estos a su vez se repelen menos que dos pares de no enlace. Veámoslo con un ejemplo sencillote. Supongamos esta molécula formada por A, B y C, en la que hay dos uniones y dos pares de electrones sin compartir. O sea, dos pares de no enlace. El ángulo alfa es el formado por dos pares de enlace. El ángulo beta es el formado por un par de enlace y un par de no enlace. Y el ángulo gamma es el formado por los dos pares de no enlace. Bueno, pues como estos dos pares de electrones se repelen mucho, el ángulo gamma va a ser el mayor. Y como los pares de enlace se repelen poco, el ángulo alfa va a ser el pequeño. Esto hace que salgan las siguientes geometrías. Empezamos con las moléculas sin pares de electrones libres, es decir, solo presentan uniones. Si solo presentan una unión, dos átomos unidos, pues la molécula claramente tiene que ser lineal. Si presenta dos uniones, la molécula va a ser también lineal. Tres uniones formarán un triángulo plano, triangular plana. Y cuatro uniones, la molécula será tetraédrica. Vuelvo a repetir que estas geometrías solo se producen si no existen pares de electrones libres. Los enlaces múltiples, dobles y triples, los vamos a considerar como una única unión. ¿Qué ocurre cuando hay pares de electrones libres? O sea, pares de electrones sin compartir. Entonces vamos a tener modificación de las geometrías anteriores. ¿Por qué? Porque estos pares de electrones libres se van a repeler entre sí con más intensidad. ¿Y qué es lo que van a hacer? Modificar las distancias que existían ya entre unos átomos y otros. De tal forma que se van a generar estas dos nuevas geometrías. Si tenemos dos uniones y uno o dos pares de electrones sin compartir, tendremos una molécula angular. En el caso que tengamos tres uniones y un par de electrones sin compartir, entonces tendremos una pirámide de base triangular, como un tetraedro, pero más achatado. Es decir, solo van a existir las geometrías que hemos visto sin electrones libres y las con electrones libres. O sea, lineal, triangular plana, tetraédrica, angular y pirámide de base triangular. Se trata de que en cada molécula detectéis las uniones y los pares de electrones sin compartir. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Tenemos el dióxido de carbono. Lo primero es escribir su estructura de Lewis. Oxígeno
grupo 16, 6 electrones de valencia, carbono, grupo 14, 4 electrones de valencia. Se establecen esos dos dobles enlaces. El carbono, o sea, el átomo central, nos vamos a referir siempre al átomo central, presenta dos uniones. Hemos dicho que los dobles enlaces los tratamos como una única unión y ningún par de electrones sin compartir. Vale, pues entonces cojo la chuleta, metafóricamente, claro, de los tipos de geometrías que me salen y con dos uniones y ningún par de electrones sin compartir, la molécula es lineal. Como es lineal, esta molécula es simétrica y por tanto va a ser apolar. El amoníaco. Dibujamos su estructura de Lewis. El nitrógeno, es decir, el átomo central, presenta 3 uniones y un par de electrones sin compartir. Por lo tanto, miro la chuleta, va a ser una pirámide de base triangular. En este caso, debido al par de electrones sin compartir, va a ser polar. Y eso hace que también sea no simétrica. Vamos a explicar ahora la teoría de hibridación de orbitales. Para ello, nos vamos a preguntar cómo se explica la formación del cloruro de berilio por la teoría del enlace de valencia, es decir, por la teoría que me habla de orbitales semiocupados, por el solapamiento de orbitales semiocupados. Bueno, si yo me hago la configuración electrónica del berilio y del cloro, el berilio es 2s2 y el cloro es 2s2, 2p5. En el caso del berilio no presenta orbitales semillenos, con lo cual no podría explicarlo con la teoría del enlace de valencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que se fusionan orbitales. Y al fusionarse orbitales se forman los llamados orbitales híbridos. ¿Qué va a ocurrir? Se va a fusionar el orbital 2s con un orbital 2p. De tal manera que cada electrón del antiguo orbital 2s va a ocupar un nuevo orbital híbrido. ¿Qué tipos de orbitales híbridos vamos a ver este año? Bueno, pues la hibridación de un orbital S y un orbital P se llama hibridación sp y salen dos orbitales híbridos. Los orbitales atómicos P y PZ quedan sin hibridar. Hibridación de un orbital S y dos orbitales P. Hibridación sp2 o sp cuadrado. El orbital PZ queda sin hibridar. Y por último, hibridan todos, el orbital S y los tres orbitales P. Y forma la hibridación sp3 o sp cubo. Fijaros qué forma tiene cada uno de los orbitales híbridos. Es como globular, como los anteriores orbitales P, pero uno de los globitos es más grande y el otro es más pequeño. Es como si fuera un 8, pero con una barriga grande y otra pequeña. En la hibridación sp, los orbitales híbridos forman 180 grados, es decir, lineal. Orbitales sp2 forman 120 grados, es decir, forman un triángulo equilátero. Y los orbitales sp cubo forman un tetraedro. Estas serían las geometrías lineal, triangular, plana y tetraédrica cuando no existieran pares de electrones sin compartir.
cada par de electrones de enlace y cada par de electrones de no enlace ocupa un orbital híbrido. Y para calcular la geometría se unen los orbitales híbridos que tengan electrones de enlace, es decir, que formen unión. Vamos a ver ejemplos. El dióxido de carbono. Estructura de Lewis. El carbono presenta dos uniones y ningún par de electrones sin compartir. Por lo tanto, va a presentar 2 más 0, el 2 de las uniones y el 0 de los pares de electrones sin compartir, dos orbitales híbridos. Es decir, hibridación sp. Por lo tanto, la molécula va a ser lineal, ya que no tiene ningún par de electrones sin compartir. Vamos a dibujarla. No la dibujamos. Vamos con el agua. El agua, estructura de Lewis. El oxígeno presenta dos uniones y dos pares de electrones sin compartir. Por lo tanto, forma 2 más 2, 4 orbitales híbridos. Es decir, hibridación sp cubo. 2 de las uniones y el otro 2 de los pares de electrones sin compartir. Y va a ser angular. ¿Por qué sé que es angular? Con la hibridación. Ese es un orbital híbrido. Como os he dicho antes, como un 8, pero con una barriga gorda y otra barriga pequeñita. Bueno, si es hibridación sp cubo, era la que tenía forma de tetraedro y salían 4 orbitales híbridos. Los dibujo. Ahí en medio estaría el oxígeno. Unimos los dos átomos de hidrógeno. En los otros dos orbitales híbridos que me quedan sueltos, ponemos los pares de electrones sin compartir. Vale, pues ahora lo que hacemos es unir átomos, unimos núcleos de átomos. Por lo tanto, unimos hidrógeno con oxígeno y con el otro hidrógeno. Y por eso se me forma angular. Mi consejo es que saquéis la geometría con la teoría de repulsiones de electrones de la capa de valencia. Con la teoría de repulsiones. Y que luego saquéis la hibridación del átomo central. Vamos a ver otro ejemplo. El amoníaco. Estructura de Lewis. El nitrógeno presenta 3 uniones y un par de electrones sin compartir. Es decir, 3 más 1, 4 orbitales híbridos. O sea, hibridación sp cubo. Si hago el dibujo, que no os lo piden el dibujo, en selectividad, pues hay 3 hidrógenos que se unen a 3 orbitales híbridos. El otro orbital híbrido queda con el par de electrones sin compartir. Y ahora unimos núcleos, unimos átomos. El orbital híbrido con los pares de electrones sin compartir no se une, porque es que realmente no ocupa apenas espacio, solo tiene 2 electrones. ¿Qué se me ha formado? Una pirámide de base triangular. Repito, lo mejor es que si os piden geometría, os vayáis por repulsiones. Y si os piden también la hibridación del átomo central, pues luego la decís. Hay tantos
tantas uniones, tantos pares de electrones sin compartir, se suma y tenéis la vibración del átomo central. Hasta luego.